el puente! ¡Rápido! ¡Pasarás! ¡Gandalf! Como servidor del fuego secreto, portador de la flama de Anor, el fuego oscuro no te servirá, flama de Udun. Vuelve a la oscuridad eterna. ¡Váyanse, tontos! ¿Por qué les mostré esa escena, aparte del hecho de que es un ejemplo ridículamente asombroso de realización cinematográfica? Bueno, dentro de esa escena es una de las únicas ocasiones en las que hay una referencia explícita al cristianismo de Tolkien. El cristianismo en general. Si comprendes la historia detrás de la Tierra Media. Aparte de esto, creo que el único otro momento en las versiones cinematográficas es cuando creo que son Pippin y Gandalf. Están en Gondor y escuchas a los chicos golpeando el castillo tratando de entrar, y Pippin dice, ¿es este el final? Y comienza a hablar sobre la vida después de la muerte, y tienes este tipo de enseñanza sobre la vida después de la muerte. En los libros, uno tiene más ilusiones, definitivamente más ilusiones al mirar el cristianismo de Tolkien. Pero esta es la única vez que hay una referencia específica, y explicaré por qué en esta escena. Pero por supuesto, como explicaré, la doctrina cristiana y la comprensión que Tolkien tenía del cristianismo, los grandes temas del bien contra el mal, el sacrificio, la expiación, las figuras de Cristo, el anillo que representa el pecado y el mal y cosas así, están entretejidos a lo largo de toda la historia. Pero este es el único momento en el que es bastante explícito, con Lues es muy explícito, Aslan es Cristo, Lues lo dice muy claramente. Aslan es Jesús, encarnándose si existiera un lugar llamado Narnia. Así sería si Jesús se encarnara entre los narnianos. Es muy explícito, pero Tolkien intentó hacerlo un poco más tras bambalinas, pero esto salió en la película y la mayoría de la gente no lo sabe, así que quería mostrárselo. ¿Cómo lo viste y escuchaste? ¿Qué había en esa escena? Cualquier nerd del Señor de los Anillos aquí, ¿qué había en esa escena que era una declaración explícita del cristianismo? ¿Qué dijo Gandalf? Como servidor del fuego secreto. Soy un sirviente del fuego secreto. ¿Alguien sabe cuál es el fuego secreto? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Esto proviene de la historia.
Es difícil de pronunciar, el Silmarillion, toda la historia de la Tierra Media que se publicó póstumamente después de la muerte de Tolkien, ni siquiera se publicó durante su vida. Estuvo casi toda su vida escribiendo toda la historia de la Tierra Media, en la que sucedieron la historia del Señor de los Anillos y la historia del Hobbit. Pero este es el comienzo, así es como comienza, así es como Tolkien comenzó toda la historia de la Tierra Media. Él dice, en el principio, Eru, el que en lengua élfica se llama Ilúvatar, hizo el Ainur de su pensamiento, y ellos hicieron una gran música delante de él. Por lo tanto, Ilúvatar le dio ser a su visión y la colocó en medio del vacío. Y el fuego secreto fue enviado a arder en el corazón del mundo, y se llamó Ea. Y luego en otro lugar dice, solo una cosa he añadido yo, Ilúvatar, el fuego que da vida en la realidad. Y he aquí, el fuego secreto ardía en el corazón del mundo. Claramente, en el primero, en paralelo a Génesis 1:2, el Espíritu se movía sobre las aguas, mientras Dios decía, hágase la luz. Y en otras cartas Tolkien dejó claro que el fuego secreto es el Espíritu. Cuando Gandalf le dice a este antiguo demonio, soy un sirviente del fuego secreto, no pasarás, está diciendo, soy un sirviente del Dios verdadero, el Dios que creó toda la Tierra Media. Soy un servidor de su Espíritu, lo que llaman el fuego secreto. Así que es una buena idea para compartir con tus amigos la próxima vez que veas El Señor de los Anillos. Pero por un breve momento esta noche, vamos a mirar el cristianismo a través de los ojos de estos tres tipos. Traté de que los tres estuvieran fumando, no eran bautistas. Pero aquí está Chesterton, aquí está Lewis y allí está Tolkien. Les gusta el alcohol y les gustan los cigarros y las pipas, eso es seguro. Vamos a mirar el cristianismo a través de sus ojos, porque ellos saben bautizar nuestra imaginación. Quiero comenzar con una cita de un joven que le preguntó a su amigo, cuando tenía 20 años, y le preguntaba, ¿cuál es tu visión de la religión? ¿Qué crees sobre la religión, sobre Dios, sobre el cristianismo? Y esto es lo que dijo. Es un poco largo, pero quería que pudieras leerlo. Dice, me preguntaste sobre mis puntos de vista religiosos. No creo en ninguna religión. No hay pruebas de ninguna de ellas, y desde un punto de vista filosófico, el cristianismo ni siquiera es el mejor. Todas las religiones, es decir, todas las mitologías para darle su nombre propio, son meramente invención del hombre, tanto Cristo como Loki. El hombre primitivo se vio rodeado de todo tipo de cosas terribles que no entendía, truenos, pestilencias, serpientes, ¿qué más natural que suponer que estos estaban animados por espíritus malignos que intentaban torturarlo? Gradualmente, de ser meros espíritus de la naturaleza, estos supuestos seres fueron elevados a ideas más elaboradas, como los dioses antiguos. Y cuando el hombre se hizo más refinado pretendió que estos espíritus eran buenos además de poderosos. Después de la muerte del filósofo hebreo Yeshua, cuyo nombre hemos corrompido hasta convertirlo en Jesús, pasó a ser considerado un dios, surgió un culto que luego se relacionó con el antiguo culto hebreo a Yahweh, y así surgió el cristianismo, una mitología entre muchas, pero en la que nos criaron. ¿Has oído argumentos como ese antes? ¿Quién escribió eso? ¿Sabes quién lo escribió? El tipo del que quizás hayas oído hablar se llamaba C.S. Lewis. Esto es lo que escribió cuando era ateo. Así que es bastante interesante ver que el ateísmo fue solo un paso en el camino hacia la edad adulta para C.S. Lewis. A medida que creció en el cristianismo, creció fuera de estos mitos, los mitos de cosas como el ateísmo. Pero pensé que podrías disfrutarlo. Esto está tomado de varias citas de cartas que le escribió a su buen amigo Arthur Greaves. Pero mi objetivo esta noche es bautizar tu imaginación a través de este ateo convertido, C.S. Lewis. Esa frase, bautizar sus imaginaciones, proviene de C.S. Lewis, quien acuñó ese término, esa frase. Y la consiguió. Dijo que había leído Fantastes de George MacDonald y traje este gran libro. Son un montón de cuentos de hadas e historias diferentes que escribió George MacDonald, y fue en el siglo XIX. También escribió historias como El Señor de los Anillos y Narnia, y tanto Tolkien como Lewis se inspiraron en ellas. Y Lewis decía siendo ateo, mientras leía a MacDonald, que su imaginación fue bautizada. Ese fue su primer paso en su camino hacia el cristianismo. Y creo que nuestra iglesia, especialmente la iglesia cristiana en Estados Unidos, necesitamos desesperadamente santos como Lewis, Tolkien y Chesterton, pensadores brillantes que busquen el cristianismo en el mundo de manera nueva a través de ojos imaginativos, personas que podrían haber bautizado nuestra imaginación.
La razón y la imaginación no deben separarse, deben integrarse, y estos chicos sabían hacerlo mejor que nadie. Solo piensa en la Biblia, los libros de la Biblia, tenemos muchas enseñanzas directas, lógicas y didácticas. Tal vez el mejor ejemplo de esto sería Romanos, una enseñanza muy clara, lógica y fuerte de la palabra de Dios. Pero la gran mayoría de los 66 libros, si lees desde Génesis hasta Apocalipsis, encontrarás que la mayoría son historias. Creemos que la Biblia tiene una historia conocida desde hace mucho tiempo, solo una historia escrita por un autor. Por supuesto, historias históricas reales, sin duda. Pero también, increíbles historias míticas llenas de metáforas, poesía, apocalíptica, belleza, bondad y verdad. Y dije, quiero bautizar su imaginación, pero ¿qué es la imaginación? Algunas definiciones que pude encontrar dicen que la imaginación va más allá de nuestros 5 sentidos, es un anhelo creativo por un pensamiento chisporroteante. Como nacemos esclavos del pecado, lo que imaginamos la mayoría de las veces es malo, solo piensen en lo que todos imaginan. ¿En qué pasan la mayor parte del tiempo pensando e imaginando? Estoy seguro de que la mayoría de ustedes no quieren admitir lo que es ganar la lotería. Piensas en lo que harías con el dinero si te ganaras la lotería. Te imaginas cosas sexuales, especialmente para hombres específicamente, como fantasías sexuales. Te imaginas lo que podrías hacerle a alguien si pudieras vengarte, gente que te molestó. Tal vez un jefe o un compañero de trabajo o alguien aquí, tal vez en esta sala, con quien querías vengarte. Y reflexionas sobre eso. Pero también podemos imaginar cosas buenas y cosas heroicas. Podemos imaginarnos haciendo grandes cosas y heroísmo, y eso también lo hacemos. Al ser hechos a imagen de Dios, Dios ha puesto en todos los humanos el deseo de anhelar el bien. Por la belleza, por la verdad y la sabiduría. En la Edad Media decían que la mente busca la verdad y la sabiduría. Y el corazón busca el amor, la bondad y la belleza. Y todo esto regresa al Edén, todo regresa al jardín, regresa a Génesis 3. Todos estábamos en Adán, dice la Escritura, pero no solo cuando cayó, sino también cuando caminó con Dios al fresco del día, cuando estaba en el paraíso. Antes de caer. Tenemos memoria de eso. Tenemos memoria de eso, así como tenemos lo que es muy evidente a nuestro alrededor, la caída. La imagen de Dios está impresa en nosotros, ha sido estropeada por la caída, pero no destruida. Somos, como decía Pascal, reyes y reinas depuestos. Recordamos el revuelo del que caímos. Y C.S. Lewis, Tolkien y Chesterton, sobre todo, nos ayudan a comprender que todas las aspiraciones de la humanidad, todos nuestros anhelos imaginativos de bondad, belleza, verdad, amor, sabiduría, todos encuentran su cumplimiento, su satisfacción última en la historia de Cristo. En su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su exaltación y en su pronto regreso para juzgar a vivos y muertos, y el reino que no tendrá fin. Todos nuestros anhelos encuentran su satisfacción en él. Consideremos a Chesterton por un momento. Quiero que observen su conversión. Una de las cosas más singulares de la conversión de Chesterton al cristianismo desde el ateísmo fue que no se debió a la lectura de la Biblia o la apologética cristiana o las cosas normales que escuchas, personas orando o experiencias. La gran mayoría de las personas que se vuelven cristianas son algo así, leyendo apologética o la Biblia, u orando o algo así. Pero Chesterton llegó a Cristo leyendo a los ateos. Leyó a los ateos más brillantes de su época y eso lo llevó a Cristo. Esto es lo que dice. Yo era pagano a la edad de 12 años y completamente agnóstico a la edad de 16. Nunca leí una línea de apologética cristiana y ahora leo lo menos que puedo. Aunque han mejorado. Fueron Huxley, Herbert Spencer y Bradlaugh quienes me trajeron de regreso a la teología ortodoxa. Sembraron en mi mente mis primeras dudas salvajes de duda. Mientras recitaba la última de las conferencias ateas del coronel Ingersoll, un pensamiento espantoso cruzó por mi mente, casi me convences de ser cristiano. Increíble declaración. Él cuenta la historia de esta conversión en tal vez su mejor libro, Ortodoxia, y si deseas comenzar a leerlo, después de esta noche comenzarás con Ortodoxia. Él dice en este libro que al principio se propuso encontrar la religión perfecta, quería crear su propia religión y encontrarla perfecta. Y sabía todas las cosas que debía incluir: maravilla y misterio, belleza y arte, libertad y obediencia, gratitud y humildad, sacrificio dramático y alegría gigantesca. Cuando pensó que se le había ocurrido esta nueva religión, descubrió que comenzó hace 2000 años y se llamaba cristianismo.
Intenté adelantarme unos 10 minutos a la verdad y descubrí que estaba 1800 años por detrás. Cuando creía que estaba solo, en realidad estaba en la ridícula posición de estar respaldado por toda la cristiandad. Intenté fundar una herejía propia, y cuando le di los últimos retoques, descubrí que era la ortodoxia. Lo dice muy bien, ¿verdad? Si lees a Chesterton y a estos otros muchachos, obtendrás nuevos ojos para ver la alegría y la emoción de la ortodoxia, que significa lo esencial del cristianismo. Las cosas en las que todos los cristianos, católicos romanos, ortodoxos, protestantes, todas las denominaciones, las cosas en las que todos están de acuerdo. Redescubrirás la emoción de eso, de este mundo, de Dios y de Cristo, y de todo lo demás. Dijo en uno de sus poemas, una de mis líneas favoritas, dame ojos milagrosos para que pueda ver mis ojos. ¿No es genial? Esa es una gran oración para orar. Dios, dame ojos milagrosos para que pueda ver mis ojos. Si estás impresionado con tu iPhone 6, estarías mucho más impresionado con tus ojos. Pero, ¿quién crees que inspiró a Tolkien y Lewis en su cosmovisión cristiana y su amor por la fantasía, los mitos y los cuentos de hadas? Una de las influencias clave, una de las personas más influyentes que ambos admitieron, fue este periodista de Fleet Street que pesaba 160 kilos de 1,90 y fumaba cigarros. Su nombre es G.K. Chesterton. Y esto es lo que dice Lewis cuando habla de la historia de su conversión. Al leer a Chesterton, como al leer a George MacDonald, no sabía en qué me estaba metiendo. Un joven que desee seguir siendo un ateo sólido no puede ser demasiado cuidadoso con sus lecturas. Debes tener cuidado con lo que lees si quieres seguir siendo ateo, especialmente Chesterton y Lewis. Tienen una especie de antídoto ateo en sus libros, por lo que debes tener cuidado con ellos. Pero permítanme volver a Lewis y Tolkien. Hablemos de la amistad de Tolkien y Lewis. Hablemos de su amistad, que cambió el mundo, fue su amistad la que lo hizo. Cuando Lewis conoció a Tolkien, lo llamó y le dijo esto en una carta a su amigo, Tolkien es un tipo suave, pálido y fluido. Nada malo en él, solo necesita una bofetada o dos. Ya conoces a gente así, que necesita una bofetada de vez en cuando. Sin duda, nuestro mundo sería más pobre sin el imaginativo mundo de Narnia y la Tierra Media. Si no hubiera sido por su amistad, Narnia, El Señor de los Anillos, los Hobbits, todos los escritos de apologética de Lewis, muchas otras cosas nunca habrían sucedido. Déjame mostrarte lo que dice Tolkien sobre la influencia de Lewis sobre él. C.S. Lewis es un viejo amigo y colega mío, y de hecho, debo a su estímulo el hecho de que a pesar de los obstáculos, incluida la guerra de 1939, perseveré y finalmente terminé El Señor de los Anillos. Lo escuchó todo, poco a poco, leído en voz alta, pero nunca lo vio impreso hasta que se publicó su trilogía. Y luego dice, está hablando de Lewis, cuando él, Lewis, decía, puedes hacerlo mejor que eso, mucho mejor. Lo intentaría, me sentaría y volvería a escribir la sección. Esta es la razón por la que estas películas y libros son tan buenos, es gracias a Lewis, que presionó a Tolkien para que lo hiciera mejor. Puedes hacerlo mejor, Tolkien. Escríbelo de nuevo y lo hizo. ¿Qué pasa con la influencia de Tolkien en Lewis? Dios usó a Tolkien como instrumento para llevar a Lewis a Cristo. Recuerda, Lewis era ateo, incluso cuando conoció a Tolkien. Pero Lewis dice, acabo de pasar de creer en Dios a creer definitivamente en Cristo, en el cristianismo. Intentaré explicar esto en otra ocasión. Mi larga charla nocturna con Dyson y Tolkien tuvo mucho que ver con ello. Y no menciona a Tolkien aquí, pero esto está en su libro, Sorprendido por la Alegría, donde documenta de una manera teológica su conversión. Dice que una mañana soleada me llevaron en coche a Vipsnade. Cuando partimos, no creía que Jesucristo fuera el Hijo de Dios, y cuando llegamos al zoológico, sí lo creía. Podrías entrar en esta sala como ateo y luego salir creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y aprendemos de otros escritos, hablando de esta larga noche que duró hasta las 4 de la mañana. Las cosas buenas suceden después de medianoche. Esta larga noche que pasó, que se prolongó hasta las 4 de la mañana, ¿de qué hablaron? ¿Qué le explicaron Tolkien y Dyson a Lewis que lo convenció esa noche, que lo pasó del teísmo al cristianismo? Y sabemos por otros escritos de qué hablaron. Déjame hacerte un pequeño resumen. A Lewis siempre le habían conmovido los mitos antiguos, como las leyendas nórdicas de Thor y Odín. Sí, los mismos Thor y Odín de las películas.
No creo que a Lewis le gustarían, pero le encantaba leer el idioma original, el islandés, de estos cuentos nórdicos. Los leían juntos, y a él siempre le conmovían estos mitos y estas historias de Thor, Odín y el resto. Pero como no eran ciertas, rechazó junto con ellas el cristianismo como un mito más, como otra leyenda. Pero Tolkien y Dyson le explicaron a Lewis en esta larga noche que el cristianismo es el verdadero mito, ese es el gran título. Es el mito verdadero. El único mito que sucedió dentro de la historia, es el cuento de hadas que se hizo realidad. Eso es lo que le explicaron. También dijeron que todos los demás mitos en todo el mundo pagano eran preparativos para el Evangelio, todos eran mitos y no sucedieron, pero tenían destellos de verdad dentro de ellos. Y estaban preparando la mente pagana para el cristianismo, para Jesús, de la misma manera que los profetas en las escrituras hebreas estaban preparando la mente judía para Cristo. Excepto que estaban inspirados. Los otros, todavía tenían destellos de verdad porque estaban hechos a imagen de Dios, y en sus aspiraciones humanas buscaban ser hechos a imagen de Dios. Y a través de su imaginación, acertaron en algunas cosas, pero se equivocaron en muchas, pero estas fueron preparatorias. Y por cierto, esto no es exclusivo de Tolkien, Lewis y Chesterton. Esto se remonta a los padres de la Iglesia del siglo II, algunos de los primeros cristianos estaban presentando estos argumentos y diciendo que todos estos mitos y cosas paganas eran preparatorios para el Evangelio. Así que esto no es exclusivo de ellos, pero estos muchachos lo dominaron y lo expusieron de maneras que no se habían hecho antes en la historia de la Iglesia. Tolkien dijo que aunque ellos, hablando de los mitos, aunque contengan errores, también reflejarán un fragmento roto de la vida verdadera, la verdad eterna que está con Dios. Un fragmento roto de la vida verdadera se encuentra dentro de estos mitos y religiones antiguas, e incluso en las religiones y filosofías de las cosas modernas. Y esta es esta definición de mito, que es mi favorita, dice, el mito es, en el mejor de los casos, un destello real, aunque desenfocado, de la verdad divina que cae sobre la imaginación humana. Eso es lo que son estos mitos, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, son demoníacos. En el peor de los casos, son malvados y basura y solo tienes que huir de ellos. Hay verdadera maldad en otros puntos de vista y otras cosmovisiones y uno tiene que alejarse de ellos, pero hay mucho que redimir en otros. Los mitos, decían, son un vehículo para la verdad y la falsedad y todos los mitos tienen ambas. Las religiones, filosofías antiguas y modernas, e incluso hoy en día las películas, los libros, la música, contienen tantos errores como fragmentos rotos de verdad. Podemos encontrarlos en la mayoría, por no decir en todos. Solo para darles un ejemplo del mundo antiguo que podría interesarles, es fascinante para mí, proviene de la República de Platón. Necesitas leerla, sin duda es una de las mejores cosas escritas en el mundo antiguo antes de la Biblia. 400 años antes de Jesús, se escribió la República de Platón. Lo tengo aquí y puedo mostrarles la cita que mostraré en un segundo. Déjame contarte lo que pasó en el libro 2. Hay una conversación entre Sócrates y un tipo llamado Glaucón, él es su compañero de diálogo, y están discutiendo sobre justicia, el tema de todo el libro. Y tienen este experimento mental. Hacen la pregunta, ¿y si un hombre perfectamente justo viniera a nuestro mundo? Un hombre que era perfectamente justo pero que el mundo pensaba que era injusto. ¿Qué pasaría con ese hombre perfectamente justo si viniera a nuestro mundo? ¿Sabes lo que dijo Sócrates? Dijo que el justo tendrá que soportar el azote, las cadenas de la ira, el hierro marcado en sus ojos y finalmente, después de cada extremo de sufrimiento, será crucificado. Sería crucificado. Eso es 400 años antes de Jesús. Y eso debería sorprenderte porque se trata de un experimento mental, no una profecía, solo el pensamiento mismo. No es una profecía. Esto sucedió 400 años después, no en Atenas, sino en Jerusalén, donde un hombre perfectamente justo que al mundo le pareció injusto fue crucificado y tuvo el máximo sufrimiento. Pero sucedió en un tiempo real, en un lugar real, justo en las afueras de Jerusalén bajo Poncio Pilato. Esto es lo que Tolkien llamó un destello desenfocado de la verdad divina que cae sobre la imaginación humana. En este caso Platón o Sócrates, él es el original. Platón lo escribió y Sócrates podría ser el autor, no lo sabemos. Y como puedes imaginar, esto se convirtió en una apologética cristiana con los griegos en los primeros siglos cuando los cristianos se extendieron por todo el imperio romano y comenzaron a predicar el evangelio a los griegos. Decían cosas como,
veo que tienes un ejemplar de la República contigo. Hablemos de ese justo crucificado. Déjame hablarte de este hombre llamado Jesús del que estamos hablando. I was gonna ask, so what context was Plato saying that in? Like, what made him think that the just man would endure that? El experimento mental dice, un extremo es el hombre injusto por excelencia. Pero él es un gobernante y el mundo piensa que es justo, y es un tirano y gobierna el mundo, tiene todo el poder. Y la cuestión es, ¿cuál es mejor? ¿Es mejor ser injusto y gobernar y tener todo el poder y tenerlo todo? ¿O es mejor ser justo aunque te crucificaran para sufrir? El argumento de Sócrates es mejor ser justo y sufrir. So what made him think that the just would suffer, though? Say again? What made him think that the just would have to suffer like that? I think he's just saying his example is that Tendríamos que volver y leerlo, pero eso es parte del experimento mental. El hombre injusto obtiene lo mejor de lo mejor, pero sigue siendo injusto. El hombre justo se lleva lo peor de lo peor aunque sea justo. Y son solo los extremos finales y el hecho de que use la crucifixión es lo que es fascinante. Esto no es como Isaías 53, pero es fascinante. No creo que Platón y Sócrates tuvieran idea de que esto sucedería. Que habría un hombre justo que podría venir al mundo. Pero lee el libro 2, todo el contexto, es una discusión fascinante. Y este es uno de los ejemplos de Clemente de Alejandría. Dice, Platón, casi prediciendo la economía de la salvación, dice en el segundo libro de la República lo siguiente, y cita este pasaje. Lo está elevando como un profeta pagano, eso es lo que hicieron algunos de los primeros padres de la Iglesia. Pero sigue siendo algo fascinante, una especie de profecía pagana en todas partes. Erasmo, si no has oído hablar de él, fue uno de los interlocutores y oponentes de Martín Lutero, y era católico. Y cuando leyó a Platón dijo esto, cuando leo cosas así de tales hombres no puedo evitar exclamar, San Sócrates, ruega por nosotros. Un poco demasiado para mí. Ese es un ejemplo antiguo de un destello desenfocado de la verdad divina que cae sobre la imaginación humana. ¿Qué tal un ejemplo moderno? ¿Qué pasa con las películas de superhéroes? Mucha gente piensa que nuestras películas de superhéroes son como nuestras mitologías modernas. Ya no tenemos mitologías, pero sí tenemos gente que se vuelve loca en el Comic-Con, se disfrazan y gastan miles y miles de millones de dólares en esto. ¿Por qué tanta obsesión con el universo Marvel y DC? ¿Por qué existe tanta obsesión? Bueno, creo que, como dirían Tolkien y Lewis, todos tienen un fragmento roto de la vida eterna. Y estas películas, estas historias, estos cómics, estas mitologías de superhéroes se alimentan de los anhelos y aspiraciones de la humanidad, especialmente de esa gran parte de la humanidad actual que no tiene una religión para satisfacer esos anhelos. Eso lo obtienen de cosas como estas películas. Eso sí, algunas mejores que otras, tenemos al Hombre de Acero por un lado y a Daredevil por el otro. Por supuesto, existe una escala entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero ¿y si existiera un superhéroe perfecto? Esto es algo así como lo que decían Tolkien y Dyson. ¿Qué pasaría si hubiera un superhéroe perfecto que vino a este mundo para salvarnos, que habló e hizo cosas que nadie más hizo, que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, y todo esto sucedió en tiempo y lugar reales dentro de la historia? Tendríamos toda la agitación de nuestros afectos e imaginación que estas películas de superhéroes o mitologías antiguas hacen por la humanidad. Pero también tendríamos con eso la verdad histórica de la historia. Verás, por eso lo llaman el mito verdadero. Es el único mito verdadero, el único mito que sucedió. Permítanme darles algunos ejemplos de lo que dijeron Tolkien y Lewis. Esto es de su artículo llamado El mito se convirtió en realidad. En cierto modo, expone toda esta idea de lo que lo llevó al Señor. Ahora bien, así como el mito trasciende el pensamiento, la encarnación trasciende el mito. El corazón del cristianismo es un mito que también es un hecho. El viejo mito del Dios moribundo, sin dejar de ser mito, desciende del cielo de la leyenda y de la imaginación a la tierra de la historia. Ocurre en una fecha particular en un lugar particular seguido de consecuencias históricas definibles. Pasamos de un Baldur o un Osiris, muriendo nadie sabe cuándo ni dónde, a un personaje histórico crucificado bajo Poncio Pilato. Al convertirse en hecho no deja de ser mito, he ahí el milagro.
Sospecho que los hombres a veces han obtenido más sustento espiritual de mitos en los que no creían que de una religión que profesan. De ahí las películas de superhéroes actuales. O deportes. Para ser verdaderamente cristianos debemos aceptar el hecho histórico y también recibir el mito, aunque sea un hecho, con el mismo abrazo imaginativo que otorgamos a todos los mitos. Uno apenas es más necesario que el otro. Un hombre que no creyera en la historia cristiana como un hecho pero continuamente se alimentara de ella como un mito estaría, tal vez, más vivo espiritualmente que uno que asintiera y no pensara mucho en ella. Me encanta eso. Mira lo que dice Tolkien. La alegría cristiana, la gloria, es del mismo tipo, pero es preeminentemente, infinitamente, si nuestra capacidad no fuera finita, elevada y gozosa. Pero esta historia es suprema, y es verdad. El arte ha sido verificada. Dios es el Señor de los ángeles, de los hombres y de los elfos. Leyenda e historia se han encontrado y fusionado. Y luego Chesterton lo resume muy bien en una frase. El cristianismo respondió a la búsqueda mitológica del romance siendo una historia y a la búsqueda filosófica de la verdad siendo una historia real. La muerte y resurrección de Jesús es un evento histórico real que ocurrió en Jerusalén hace 2000 años bajo Tiberio César bajo Poncio Pilato. Muy específico. ¿Dónde murió Osiris? ¿Dónde murió Baldur? Jesús murió en un lugar específico. Y cualquiera que se tome el tiempo con la mente abierta para estudiar la historia de Cristo no puede evitar sentirse conmovido y tocado en su afecto y en su imaginación. Es un mito, tiene esas propiedades míticas. Y por eso son ambas cosas, es el mito verdadero. Eso es lo que están discutiendo. Iba a cerrar con algún tipo de aplicación, algunas formas en que podemos bautizar nuestra imaginación. Pero ¿alguna pregunta antes de terminar? ¿Cuáles son algunas formas en que podemos bautizar nuestra imaginación? Bueno, primero lee a Lewis, Tolkien y Chesterton, y por cierto, también la Biblia. Pero Lewis, Tolkien y Chesterton pueden ayudarte. Y aquí tienes algunos de los mejores libros. Si vas a leer a Lewis, definitivamente, si no has leído Mero Cristianismo, ese es su mejor trabajo apologético. Eso es fundamental si lees Mero Cristianismo. Pero también puedes leer su trilogía espacial. Escribió una trilogía espacial ficticia para adultos, la cual es asombrosa. La acabo de leer hace poco. Es una trilogía y está muy bien hecha. Y luego los libros de Narnia siguen siendo geniales, o mira las películas. Son obras geniales de Lewis. Con Tolkien, obviamente El Señor de los Anillos y El Hobbit, pero sobre los cuentos de hadas que cité, no es demasiado largo. Es una conferencia que dio hablando de estas mismas cosas, y allí habla de la resurrección y la encarnación, algunas cosas asombrosas que decir al respecto. Eso también es genial para leer. Y luego, con Chesterton, hay que empezar con ortodoxia. Y luego, el hombre eterno es el siguiente al que acudir después de eso. C.S. Lewis llamó a ese libro el mejor libro de apologética jamás escrito. Así que esos son los dos para empezar con Chesterton, pero hay bastante con él, por lo que pasarás toda tu vida con ese. La segunda cosa que te reto a hacer es todo lo que lees, lo que ves, lo que escuchas en esta cultura, que lo mires con otros ojos. Mírenlo todo a través de los ojos, como C.S. Lewis intenta decirnos. Mira lo que dice Lewis en su Peso de Gloria, los libros o la música en los que pensábamos que se encontraba la belleza nos traicionarán si confiamos en ellos, no estaba en ellos, solo venía a través de ellos, y lo que pasaba a través de ellos era anhelo. Estas cosas, la belleza, el recuerdo de nuestro propio pasado, son buenas imágenes de lo que deseamos, pero si se les confunde con la cosa misma, se convierten en ídolos mudos, rompiendo el corazón de sus adoradores. Porque no son la cosa misma, son solo el aroma de una flor que no hemos encontrado, el eco de una melodía que no hemos oído, noticias de un país que aún no hemos visitado. Luis está diciendo lo que dijo Pablo en Filipenses 4. Todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo excelente, pensad en esas cosas, y no son solo cosas cristianas. Porque, como dijimos, existe ese fragmento roto de la verdad eterna en muchas cosas. En algunas cosas, como en las películas de Seth Rogen, no hay nada que redimir, así que no mires películas de Seth Rogen. Hay mucha basura en la música, los libros y las películas, pero hay muchas cosas que puedes redimir. Hay muchas cosas que puedes poner en las manos de Cristo y puedes limpiar la basura y usarlas para hacer avanzar el Evangelio en esta cultura.
La tercera cosa es mirar los deberes cristianos, las cosas que uno hace en la vida cristiana, de una manera diferente, con ojos diferentes, los ojos de C.S. Lewis. Usaré la oración como ejemplo. ¿Cómo veía C.S. Lewis la oración? Un cristiano corriente y sencillo se arrodilla para decir sus oraciones. Pero si es cristiano, sabe que lo que le impulsa a orar es también Dios, por así decirlo, dentro de él. Pero también sabe que todo su conocimiento real de Dios viene a través de Cristo, el hombre que era Dios. Que Cristo está a su lado, ayudándolo a orar, orando por él. Dios es aquello a lo que ora, la meta que intenta alcanzar. Dios es también lo que dentro de él lo empuja hacia adelante, la fuerza motriz. Dios es también el camino o puente por el que se le empuja hacia esa meta. De modo que toda la triple vida del ser personal tripersonal se desarrolla en ese pequeño dormitorio común y corriente donde un hombre común y corriente reza sus oraciones. Ahora piensen en eso, hagamos un paralelo usando la imaginación y usando la razón y la lógica. Podría decirle a la gente de mi iglesia o a cualquiera, deberías arrodillarte e ir a tu habitación y orar. Podría decirlo así, o podría decirlo así. De esto es de lo que habla Lewis, de bautizar la imaginación. Es cierto. Esto es verdad, no algo inventado. Esto es lo que sucede si el cristianismo es verdadero cuando estás orando. Como dijo un gran padre de la iglesia primitiva, no puedo pensar en el único Dios mientras oro excepto con las tres personas brillando a mi alrededor. No podría pensar en el uno sin los tres, es imposible. El cuarto punto, mira a todos los seres humanos, a todos en esta sala y a todas las personas en esta universidad y a todos con quienes entres en contacto. Míralos a través de los ojos, de lo que dice la Biblia, que nunca has conocido a un simple mortal. Todos viviremos para siempre de alguna manera, en algún destino. Mira lo que dice C.S. Lewis, como miraba a la gente mientras caminaba. Es algo serio vivir en una sociedad de posibles dioses y diosas, recordar que la persona más aburrida y menos interesante con la que hables puede algún día ser una criatura que, si la vieras ahora, te sentirías fuertemente tentado a adorar, o bien un horror y una corrupción como los que ahora se encuentran, en todo caso, solo en una pesadilla. Durante todo el día, en cierta medida, nos ayudamos unos a otros a alcanzar uno u otro de estos destinos. Es a la luz de estas abrumadoras posibilidades, es con el temor y la circunspección que le son propios, que debemos conducir todos nuestros tratos unos con otros, todas las amistades, todos los amores, todos los juegos, toda la política. No existe gente corriente, nunca has hablado con un simple mortal. ¿Eso cambiaría la forma en que hablas e interactúas con la gente? Si lo pensaras así. Y piensas en ello con tu vida. ¿Estás ayudando a la gente con tu vida, con tus palabras, con tu familia, con tu trabajo, con tus estudios? ¿Estás ayudando a las personas hacia un destino u otro? Como dijo C.S. Lewis al final, en el juicio solo habrá dos tipos de personas en este mundo. El que dice, hágase tu voluntad, y los que dicen, hágase la mía. Dos tipos de personas. Por último, necesitamos recuperar la maravilla de la infancia. Necesitamos volver a ser niños. No inmaduros, sino como niños. Necesitamos conseguir esa maravilla infantil. Como dice Jesús, debemos volvernos y ser como niños pequeños para entrar en el reino. Y Chesterton, Lewis y Tolkien nos enseñan cómo hacerlo. Son muy buenos enseñándonos cómo hacerlo, porque nunca crecieron. Eran como niños grandes, muy maduros, y sin embargo, muy infantiles. Miraban todo con asombro. Se asombraban del sol, se asombraban de la hierba y se asombraban de la madera. Se asombraban de todo porque veían a Dios en todo. Alicia debe hacerse pequeña si quiere ser Alicia en el país de las maravillas. Nosotros también debemos hacerlo. Necesitamos tener la imaginación humilde y confiada de un niño. Tal vez esto sea de la biografía definitiva de C.S. Lewis escrita por uno de los estudiantes llamado George Sayre. Su hija terminó de leer los cuentos de Narnia y esto es lo que dice. Mi pequeña hijastra, después de haber leído todas las historias de Narnia, lloró amargamente y dijo, no quiero seguir viviendo en este mundo. Quiero vivir en Narnia con Aslan. Cariño, algún día lo harás. Cariño, algún día lo harás. Por la gracia de Dios a través de Cristo, un día nosotros también lo haremos. Any questions? How much time we got? Got a
That blow your minds. That's what happened. I blew their minds. That's what happened. I was curious. Did you have any more like allusions, explicit or implicit, like from Lord of the Rings? I guess I'm more interested in some of the explicit ones because a lot of people say that Tolkien didn't really allude to it nearly as much as Lewis did. So I was just curious. I think that's true. I enjoyed the. Oh yeah, I enjoyed the like the Secret Fire one. That was really cool. Do you have any more like along those lines? Yeah, I mean the point that El punto definitivamente está claro, y vemos que Tolkien dejó claro en cartas que odiaba que la gente dijera que sus historias eran alegorías. Quería dejar claro, esto no es una metáfora, esto no es una alegoría, solo estoy escribiendo una historia asombrosa. Se inclinaría más hacia, deberías escribir una gran historia. Lo que dijo es, mi cristianismo salió a la luz, creo que sí salió a la luz en mi historia, pero fui a escribir una gran historia, que es un gran modelo. Lewis dice muy claramente lo contrario, dijo que escribió Narnia como una especie de prebautismo para que las mentes de los niños estuvieran preparadas para el Evangelio. Y Aslan es Jesús, lo dejó claro porque a Lewis le escribieron niños de todo el mundo. Y tenemos un volumen de cartas de niños dirigidas a él. La esposa de Tim Keller, Kathy Keller, le escribió una carta a C.S. Lewis cuando era niña, y esa carta está en el volumen de cartas de niños de C.S. Lewis. Y todavía tiene las cartas de las que Tim Keller habla todo el tiempo, porque cuando la conoció ella le dijo, aquí tienes un libro de C.S. Lewis y no voy a salir contigo a menos que lo ames. Did either of them ever give any indication that they thought like their way was better than the other? A Tolkien definitivamente nunca le gustaron las historias de Narnia. Pensó que no deberías hacerlo tan explícito. No le gustaban las de apologética. Le gustó la trilogía espacial, en la que el cristianismo es muy evidente también. Luego se alejaron, si no conoces la historia. Fueron amigos cercanos por un tiempo, pero tuvieron un alejamiento. Fue principalmente gracias a la esposa de C.S. Lewis, que se casó con una chica llamada Joy que estaba divorciada. Y como Tolkien era un católico bastante devoto, pensó que eso estaba mal y ni siquiera le agradaba mucho Joy. Muchos de sus amigos piensan que ella no le agradaba. Y así, una vez que Lewis se casó con Joy, se separó de ese grupo. Su amistad con Tolkien nunca continuó. Pasó hasta que finalmente se publicó El Señor de los Anillos y Lewis escribió esta reseña bastante impresionante y le envió una carta y cosas así, pero nunca volvieron a arreglar su amistad. Es triste. Of the three authors, what book has been most influential for you? What? Debo decir que descubrí a Chesterton hace muy poco y he leído citas suyas. Soy cristiano desde hace 13 años. Tengo 33 años y vine a Cristo cuando tenía 20. Leí mero cristianismo de inmediato. Ese fue uno de los primeros libros que leí cuando vine a Cristo, así que Lewis ha tenido la mayor influencia en mí porque lo he estado leyendo por mucho más tiempo. Pero yo diría Chesterton, si no hubiera leído Chesterton por más tiempo, Chesterton tendría un impacto mayor. Solo en el último año y medio, he leído tanto de Chesterton que me está dejando boquiabierto y me está mostrando, dándome nuevos ojos. Yo diría que Lewis en última instancia. Y Tolkien, no he leído tanto. Acabo de leer El Hobbit a nuestros hijos y El Señor de los Anillos, obviamente. Tolkien no escribió tanto. Lo hizo, pero gran parte no se publicó como Lewis o Chesterton. So I know you said that like the C.S. Lewis, he really liked the Norse kind of myths or Nordic myths. Are there any kind of like non-Christian but still kind of true stories that you really like or that you would like to recommend reading? Buena pregunta. Muchas cosas del mundo antiguo, como muchos de los clásicos, Virgilio, Platón, Aristóteles. Cuando lees muchos de estos escritos antiguos, es sorprendente lo cerca que están. Tienen lo que C.S. Lewis llamó en su libro La abolición del hombre, dijo que perdimos el Tao en la época posterior a la Ilustración. Y lo que quería decir con el Tao del confucianismo y todo eso, estaba diciendo que todos los pueblos, todas las religiones, todas las cosmovisiones antes de la Ilustración entendían el Tao, que era esta comprensión del bien y del mal.
Esta verdadera comprensión del coraje y las grandes virtudes de la humanidad, lo que está bien y lo que está mal, cosas así. Y dijo que eso estaba en el pecho. Y dijo que desde la Ilustración, la gente ha desechado todo eso, han perdido la visión del bien y del mal. Y dice que por eso somos un grupo de hombres sin pecho. Esa fue su famosa frase, somos hombres sin pecho. Por eso creo que cuando vuelves a algunos de estos escritores clásicos, son increíbles. Me gusta mucho Platón y me gusta leer a esa gente. Por ejemplo, a veces Sócrates define la belleza y me doy cuenta de que se trata de Dios, está hablando de Dios. Él no lo entendía del todo, pero puedes bautizarlo muy fácilmente. Pero en cuanto a mitos directos, no se me ocurre ninguno que haya leído ahora. So most Christians that I know, Christianity is what I believe, and because it works for me, but they don't judge. Like, if you believe something else, like that, they're fine with that. Would be like C.S. Lewis's take, Chesterton's take on this? Because they believe that like it's the true myth, but they believe. What is their take on other teachings? So Lewis was more. Chesterton would have been more. Lewis era un universalista, pero si sabes al final las historias de la última batalla de Narnia. Pero al final de la última batalla, se muestra una de las cosas en las que creo que Lewis se equivoca de las escrituras. Tiene muchos paganos que no adoraron a Aslan en el más allá. Adoran a estos dioses falsos, y luego, en el más allá, descubren por Aslan que lo han estado adorando a través de ellos. Y si lees a Lewis, él no creía que las personas que habían rechazado absolutamente a Cristo estuvieran en esa situación. Lewis ofreció esperanza a las personas que no tenían ningún conocimiento del cristianismo. De modo que se parecía mucho a un revolucionario general. Creía que había paganos justos, incluso hoy en día. Personas que eran incrédulas, que no han recibido el Evangelio. Y que cualquier cosa que adoren, cualquier luz que reciban, descubrirán que están adorando a Cristo sin saberlo. Creo que Chesterton sería mucho más blanco y negro en cuanto a que es necesario aceptar a Cristo. Pero eso es lo importante, que existe la verdad y creo que todos deberíamos decirlo. Por ejemplo, el Islam es falso en su totalidad, en sus declaraciones, pero eso no significa que todo en el Islam sea falso. El Corán admite el nacimiento virginal de Jesús, que él era el Cristo y que hizo milagros. Dice que volverá otra vez en el fin del mundo. Tienen razón en todas esas cosas, todo eso es verdad. Donde quiera que encontremos la verdad, es de nuestro Señor. Debemos adaptarnos y redimir donde quiera que encontremos la verdad, pero aún podemos decir, en los fundamentales, como el Corán dice que Jesús no es el Hijo de Dios, lo cual sí es, entonces está mal en los fundamentos últimos. Así que podemos decir en su totalidad que está mal, pero también hay mucho de verdad en ello. Y eso es lo que tal vez dirían los tres. No dirían que todos los caminos conducen a Dios de alguna manera, definitivamente no pensaron eso. Dijeron que podemos encontrar gemas y diamantes dentro del fango de todas estas otras mitologías del mundo. ¿Alguno de ustedes ha leído a Chesterton? Está tan abandonado y es muy triste. Debatió con George Bernard Shaw. Debatió con Bertrand Russell. Debatió con H.G. Wells. Debatió con Clarence Darrow durante el juicio de Scopes. Chesterton arrasó con él. Él siempre era el ganador. Pero si buscas en Internet la Sociedad Americana Chesterton, encontrarás todos los recortes de periódicos. Todos los que asistieron a ese debate, no tenemos una transcripción del mismo, pero él arrasó con este tipo. Son hilarantes algunas de las citas que salieron de Chesterton durante el debate. Arrasaba con esta gente, pero ellos también lo amaban, era un tipo de 160 kilos de 1,90, fumaba un cigarro y era brillante. Era un genio increíble y destruía a estas personas en el debate, pero luego los llevaba al bar y salía con ellos. Era como un Christopher Hitchens cristiano, porque era el divertido, era quien se ganaba a la multitud sobre la forma en que lo haría Hitchens hoy como ateo. Eso es lo que hacía Chesterton en aquel entonces, y Chesterton era el gracioso. Así que es bueno leerlo, especialmente para aprender ingenio.
Si quieres aprender ingenio, apréndelo de Chesterton. Una de sus mejores frases es, el peor momento en la vida atea es cuando está increíblemente agradecido y no tiene a nadie a quien agradecer. Tenía un montón de líneas como esa que decía. Pondría las conversaciones patas arriba. Es divertido de leer. Échales un vistazo. Son muy buenos. Gracias por su atención. Fue divertido.